pongas el uno. Hola, ¿cómo están? Yo soy Héctor Bliss y me encuentro el día de hoy con parte de la comunidad de Firebase MX. Está conmigo el día de hoy el señor David Zavala, ¿cómo están? También está conmigo la señorita Brenda Ortega, hola. el joven Osvaldo Martínez. y por allá en el rincón, a ver, asómate por ahí, está el señor Diego, ¿qué onda? Y como habíamos prometido, estábamos platicando justamente, nos tenemos que soportar casi diario. Claro que sí. Entonces, pues tenemos la oportunidad de estar explorando varias herramientas y cosas que van saliendo, hacer pequeños experimentos. Y justamente yo estaba en medio del curso de Ironhack, que es el de desarrollo web, y estamos viendo React. Y justo en el tema de instalar la herramienta Create React App, resulta que se actualiza la herramienta. Diego la estaba explorando, de hecho, hay unos días antes, y estaba intentando decirnos que estaba bien padre, y nosotros intentábamos ignorarlo de igual forma, porque no era estable, era un beta. Sí, una semana. Pero justamente un día después sale el release de Create React App 2.0 y de forma automática se actualizó. O sea, así a ti tú no lo quisieras, no importa, se te actualizó. Si tú tienes instalado Create React App en la versión anterior, olvídate, ya no tienes la versión anterior, ya tienes la 2.0, porque el próximo proyecto que hagas en automático ya utiliza el 2.0. Entonces quise invitar a nuestra querida comunidad de Firebase MX a que hiciéramos este live streaming para platicarles un poquito de cuáles son las novedades de Create React App 2, qué viene mejor, qué trae como extra, qué se modifica, qué pierde, etcétera. Y pues nos repartimos un poquito los features y vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos y hacer un pequeño ejemplo aquí de un par de cositas. ¿Qué les parece? Va a estar bastante interesante. De hecho, me gustaría retomar una de las cosas que comentó Bliss hace un momento. El hecho de que se haya actualizado de forma automática ya el Create React App, el comando, sin tener que hacer directamente nosotros una actualización, creo que es una de las partes geniales que tuvo ahorita este release. Y también me parece bastante genial que tengamos la posibilidad de actualizar tan fácil los proyectos anteriores que habíamos creado con su primera versión. Ahorita lo van a ver, la realidad es que es cosa de nada el poder actualizar todo nuestro proyecto y disfrutar de las ventajas que conlleva, ¿no? De todo lo nuevo que trae. Hay un montón de cosas nuevas. A mí me gustó mucho el CSS Modules, que básicamente hace que el CSS que escribes para un componente sea único. Son todas las clases que tú escribes allí, se convierten o se transforma el nombre un poquito para que esa clase no coincida con ninguna otra en tus otros componentes. Esto es algo que ya vemos en Angular, como tal, Angular, no AngularJS, el Angular último, y me gusta mucho, es una de las cosas que de verdad me gustan de Angular, y es que separa los CSS completamente. Esto, ahora, muchas de las cosas que vamos a hablar el día de hoy aquí, todo esto lo has podido hacer siempre a mano, o sea, Create React App trae un montón de cosas ya preestablecidas, pero nunca ha sido imposible modificarlas tú e instalar lo que tú quieras. Por ejemplo, los CSS Modules nosotros los hemos instalado muchas veces a mano. ¿Cuál es la ventaja de que ahora ya vengan incluidos? Pues precisamente el no tener que hacerlo a mano, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, quiero preguntar a Osvaldo, ¿cuál es el feature que más te llamó la atención de esta actualización? Pues yéndonos un poquito a esta parte de los estilos, a mí me gusta utilizar mucho los frameworks de componentes ya estilizados, por ejemplo Material UI o InDesign, y una de las cosas que utilizamos bastante de esto para poder embellecer nuestros sitios y que pues sean bonitos son los iconos, y la mayoría de estos frameworks de estilos traen SVGs como iconos, y la manera de utilizarlos en los frameworks era a través de componentes, así como lo hacemos con cualquier componente en React, pero de forma nativa. Si ustedes hacen un Create React App, por ejemplo, y ahorita igual y lo podemos ver, para poder importar y utilizar un SVG directo desde nuestra computadora, uno que nosotros subamos, no era posible hacer esto de poder utilizar un SVG como un componente, y ahora ya nativamente también lo podemos hacer en lugar de tener que importar el archivo y luego utilizarlo como en el source de una imagen. Tenías que importar el código, o sea, tenías que copiar y pegar literalmente.
Y no nada más eso, sino que también tenías que sustituir cada uno de los atributos si tenían estilos, color, el fill, todo eso, para que React los pudiera interpretar. Entonces la realidad es que era un paso complejo. Si tenías un SVG grande, estar modificando cada una de esas cosas era bastante tedioso. Entonces la realidad es que lo vinieron a simplificar bastante. Ahora, hay un feature, digo, muchas son actualizaciones como Babel 7, Jest, etcétera, a las siguientes versiones, pero hay un feature que llama mucho la atención que se llama Plug and Play, que es un plugin de Webpack. No lo he explorado personalmente, pero Diego se dio la tarea 2 días enteros de estar explorando el plugin. Él puede decirte de viva voz que es difícil de implementar, tal vez, que es difícil de aprender, pero tiene algo en particular, hace algo exactamente. Y ese exactamente es que ya no necesitas tener la carpeta Node Modules. A ver, Diego, ¿nos puedes explicar un poquito más de esto? Sí, bueno, uno de los features que viene de Create React App 2 es Yarn Plug and Play, que bueno, siempre hemos sabido que es un poco difícil lidiar con la carpeta de Node Modules o de que no vengan todas tus dependencias en el package JSON, pero con esta nueva herramienta de Plug and Play ya nos hace eso. La instalación de las dependencias es más rápida todavía y la aplicación funciona normalmente. Ahora es algo experimental de Yarn, pero la han usado en producción en Facebook, ellos mismos lo dijeron, y pues es buenísimo. La instalación es más rápida y todo es más fluido, entonces va a estar buenísima esa parte. Es muy parecido a lo que haces ya con NPM, que no necesitas traer el paquete global para ejecutar una librería, ¿no? Exacto. Esto marca una tendencia. Si nos ponemos a observar y hacemos un poquito de visualización al futuro, estamos hablando de que muy posiblemente usemos librerías totalmente en la nube. ¿Y a qué me refiero? Obviamente ya existen los CDNs y todo esto, mas sin embargo, utilizar NPM, utilizar Yarn de forma total y completamente remota, que tú puedas crear un proyecto y no tengas que descargar las librerías del proyecto, sino simplemente consumirlas desde una nube, o que sea totalmente virtual. Sí. O sea, aquí ya hay algo como que para ver más a futuro, y que seguramente tus nietos van a decir, ¿descargabas las librerías, abuelito? ¿Estabas loco? Aparte de que eso ayudaría a que el desarrollo sea muchísimo más ágil, porque ya no tendrías que estarte peleando con, ay, me falta instalar esta librería, o no la encuentro, o mi maldito Linux viejito no me permite descargarla y usarla en mi proyecto. Eso o el espacio de tu computadora y que te almacenaba tu proyecto, porque realmente digo, muy personalmente como desarrollador, cuando ya tienes demasiados proyectos en tu computadora, pues no siempre cuando lo terminas tienes la buena práctica de borrar el Node Modules, por ejemplo, que muchas veces es una carpeta que es la que más pesa en tus proyectos. Y bueno, tienes 30, 40 proyectos en donde todos tienen su carpeta de Node Modules, entonces ahí tienes un problema en cuanto a que estás abarcando espacio de tu máquina que eventualmente podrías necesitar. Y después pues yo me he visto en la necesidad de estar buscando qué proyectos son los que tengo que estar, o los que ya no estoy modificando tan seguido, y pues empezar ahí a quitar o liberar un poco de espacio, ¿no? Entonces, no, y sí, o sea, tú quieres, de repente tu computadora te dice que ya no tiene espacio, una actualización o algo, y es un problema. Te metes a tus proyectos y empiezas a borrar los Node Modules y haces gigas de espacio. Totalmente. Entonces, esto es muy interesante que sea experimental, porque seguramente en un par de años o menos, mucho menos, ya el desarrollador que va empezando de aquí al 2020 tal vez, ya no va a tener ni idea ni necesidad de saber qué es un Node Module, porque ya todo va a ser online, ¿no? Entonces, es interesante como Webpack. Hoy Webpack es como una regla, es como es Webpack y nada más. Y todavía un desarrollador nuevo empieza a aprender Webpack y demás, y ya no tiene nada que saber de Gulp, no tiene nada que saber de Browserify, de nada de esto. Ground, que también era uno muy popular. Entonces es así como que, ¿qué es eso? ¿Tengo que aprenderlo? No, porque la tecnología evoluciona muy rápido, y bueno, ahorita nosotros podemos vislumbrar muy fácilmente que para allá va, ¿no? Si ya no necesitas Node Modules, seguramente ya nunca vas a descargar más una librería. ¿Cómo ves, digo? ¿Está difícil de usar? Es experimental en mi defensa, pero no, está muy fácil de implementar, y es buenísimo porque es rápido de entender. Es una configuración rápida. Pues bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Yo quiero hacer un ejemplo con los CSS Modules, para que vean cómo, sin hacer nada más, o sea, ustedes ya están usando Create React App, pues hay que crear un proyecto nuevo y ya pueden tener CSS Modules. Entonces, voy a hacer rápido aquí en mi computadora.
Voy a ir a la terminal, voy a crear un proyecto nuevo, create React App, y le vamos a llamar Firebase MX, y no puedo poner mayúsculas. Ahí está. Y bueno, voy a entrar a Firebase MX, que hay un conflicto, no lo he creado, esperen. Ya tengo una carpeta. Le voy a crear con create React App Firebase Stream. Y ahí está, lo está creando. Dije, no manches, lo creo demasiado rápido. Todavía no. Y bueno, va a instalar también la versión más reciente de React, obviamente. React Scripts va a quedar como el 2.0. Entonces la forma de comprobar que instalaste, bueno, que se instaló con la versión 2 de Create React App sería checando el package JSON, y podríamos ver que scripts, React Scripts tiene la versión 2.0. Entonces yo hago cat de package JSON aquí. Bueno, primero voy a entrar al proyecto. Cd Firebase Stream. Voy a hacerle cat al package JSON. Y yo puedo ver aquí, esto es nuevo, parte de la nueva configuración. Y aquí está, acá arribita, en las dependencias, está el script 2.0.4. Que con eso yo estoy asegurándome de que sí se creó con Create React App 2. Voy entonces a abrir esto en mi editor de código, que para este caso voy a utilizar Visual Studio. Voy a crear un componente nuevo aquí en Components. Y voy a crear uno nuevo que va a ser cualquier cosa, Home. Voy a poner JSX o JS. Y voy a importar React, from React. Voy a crear mi constante home y voy a poner un div. Y este div va a tener la clase rojo. Ahí está, lo voy a exportar. Y ahí está. Entonces tengo un nuevo componente, me voy a ir a app.js y voy a borrar todo para colocar este componente que se llama home. Si yo lo selecciono de las sugerencias de Visual Studio Code, lo importa por mí, si se dan cuenta. Entonces no tengo que importarlo yo. ¿Sale? ¿Sí alcanzan a ver el código? Entonces, ahí está mi importación de mi componente. Ahora, en la carpeta componente, para yo poder hacer un CSS module, tengo que crear mi archivo CSS. Normalmente yo haría un home.css, lo importaría ya sea en el app CSS o en el componente app.js o en el index.js o en el mismo componente home. Pero en este caso, lo único que tengo que hacer es ponerle el nombre module.css. Entonces es como un prefijo. Antes del .css le pones la palabra .module. Eso va a hacer que la configuración que ya trae Webpack lo reconozca como un CSS que quieres modularizar. ¿Qué es esto? Que quieres convertir todas las clases que hay ahí dentro en clases únicas. Vamos a verlo. Entonces voy a crear este archivo y lo que voy a hacer aquí, voy a asegurarme, fíjense, esto es una buena práctica, voy a asegurarme que el nombre sea exactamente el nombre del componente home. ¿Sale? Entonces, ahora sí voy a crear mi clase rojo y el color del texto va a ser rojo, ¿no? Eso es todo, eso es lo que tengo en mi module. No lo importé en ningún lado, solamente creé el home.module.css y si yo echo a andar esto, npm start, vamos a esperar que abra el navegador. Ahí está. Vamos a esperar que compile todo, renderice.
Ahí creo que todos los desarrolladores que venían de un sistema como Angular, que ya está haciendo las cosas, que ya hacía las cosas muy similar, lo van a agradecer bastante esta nueva actualización, muy particularmente cuando yo inicié con React. Yo soy fan de Angular y entonces es una de las cosas que más me resultaba compleja era manejar estilos, ¿no? Era una de las cosas que más me dolía estar haciendo. Entonces, ahorita gracias a esto, a estos nuevos módulos, creo que va a ser muchísimo más sencillo ya no tenernos que quebrar la cabeza en estar pensando clases, en estar haciendo pues maromas para estar viendo cómo es que estructuramos nuestros proyectos con CSS. Ahorita simplemente, exacto, empezando a utilizar metodologías incluso, como lo hacíamos anteriormente, la metodología BEM, que es una de las que más se ocupa, por ejemplo, pues ya no tienes que pensar tanto en todo eso, ¿no? En cómo se estructura, sino simplemente puedes reutilizar inclusive tus clases y van a poder estar asociadas a un componente únicamente. Entonces, creo que es una gran ventaja. Entonces, quiero mostrar esto, no lo he importado ni nada, para mostrarles que la clase es rojo. ¿Se dan cuenta? Voy a hacerles zoom aquí para que vean bien. La clase de Bliss es rojo. Y no hay ningún modificador, no hay nada. Si yo tengo otra clase rojo en cualquier otro componente, se van a sobreescribir, va a prevalecer el que esté al último. Claro. Entonces, esto puede ser un problema. Entonces, como dice David, si tú ya vienes de un desarrollo de Angular, que me ha tocado escuchar a desarrolladores Angular que dicen, güey, o sea, no tengo los CSS modules, güey, mis clases se sobreescriben. Es una mala práctica hacerlo todo pensando que Angular lo escribe por ti. Claro. Pero aún así siempre lo has podido hacer a mano, no ha sido nunca un pretexto. Pero bueno, ahora que lo tenemos vamos a usarlo. Ya tengo entonces mi module, lo voy a ir aquí a mi componente o lo puedo hacer en el app.js y voy a importar styles from y le voy a dar la ruta a mi archivo de CSS que se llamaba home.module.css. Entonces, teniendo styles, esto se convierte en un objeto. Entonces, en la clase ya no voy a usar la clase como tal en string, sino que lo voy a meter a las llavecitas y le voy a decir styles.rojo. Y entonces las clases de CSS se convirtieron en llaves de un objeto. Entonces, si yo guardo esto y me voy al navegador, ahora Bliss es rojo del lado del HTML y del lado del código. Yo observo cómo la clase ya no es rojo nada más, es home-rojo-1 y una serie de caracteres, ¿no? Aquí salió un niku, pero puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces esto, no sé si se alcanza a entender, es CSS Modules, que lo que hace es que tus clases se conviertan en únicas y en cada componente que tú tengas, así tengas 100 componentes en tu aplicación de React, tú puedes tener 100 clases rojo que a fin de cuentas se van a convertir en otra cosa, no van a ser rojo y ya. Entonces esto va a hacer que puedas tener más semántica a la hora de trabajar con tu maquetador o con personas que están del lado del diseño. Ellos pueden escribir las clases con confianza de que no van a sobreescribir nada. Claro. Y entonces habría que replicarla en cada uno de los componentes, ¿cierto? Así es. Ahora, hay algo que me preguntaron que es muy importante. Me preguntaron, oye, si tú le dices que el div, que haces un selector de etiqueta y le dices que aplique una etiqueta, vaya, un selector de etiqueta, el selector de etiqueta también se le agrega una clase o algo. Esto, amiguitos, lo hace Angular. Angular tiene una configuración que si tú pones un selector de etiqueta, te agrega a esas etiquetas de tu componente, te agrega una clase. Claro. Y entonces termina siendo un selector de clase, aunque tú escribiste un selector de etiqueta. En el caso de CSS Modules, aquí empiezan las apuestas. ¿Lo hace o no lo hace? Yo digo que no. No. Tenemos que ver. Y si yo busco el div, no tiene ninguna clase. Nada, en absoluto. La clase esa sigue siendo la clase rojo. Podrías quitárselo a ver. Pero en el código, el div que tú pusiste, el componente. Sigue siendo rojo porque aplica el selector de etiqueta, pero no crea una clase. Y si yo tuviera otro componente con otro div, también sería rojo. Entonces esto es algo de notar. El selector de etiqueta en los CSS Modules que ya vienen en el Create React App no funciona como el de Angular. Entonces,
tienes que hacer clases para que se transformen, ¿sí? ¿Se puede lograr? Creo que sí, pero necesitas otra vez hacer la configuración a mano. Entonces, aquí el CSS Modules, que es parte de, por aquí andaba nuestro, ya lo perdí. Aquí está. Entonces, eso es por CSS Modules y pues seguimos con lo que falta. Pues en realidad ya solamente podríamos hacer un pequeño review de las modificaciones que agregaron a esta versión de Create React App, que es la número 2. Igual, por ejemplo, en lo personal no he utilizado nada de GraphQL, pero parece que con Apollo y una herramienta similar a esta necesitas agregar para Babel ciertas como plugins extras y súper específicos para herramientas nuevas que quieras utilizar para agregar a React, y parece que con un plugin en específico ya que generaron a partir de Babel 7 que se llama Babel Macros, ya no necesitas como instalar plugins específicos para todas estas librerías como Apollo o Really Modern. Les digo, no lo he usado en específico, pero esto está solucionando el hecho de que tengas que estar instalando como plugins específicos de Babel y tu código pues crezca bastante. La forma de checar Webpack 4, no hay mucho que ver ahí, pero cuando haces el build para producción y lo subes, por ejemplo, a Google Insights, casi te da el 100. Sí. O sea, te dice que están súper comprimidas tus imágenes, te dice que están bien reducido tu código, te da un montón de buenas calificaciones. Entonces, eso es gracias a Webpack 4. Entonces, ya no tienes que preocuparte tanto porque te vayan a calificar mal por tu app. Webpack 4 es como súper óptimo. Entonces, eso es una gran ventaja. Y creo que es algo interesante porque realmente, inclusive cuando tú leías todo el README del Create React App, ahí mismo decía que tenía una configuración para crear un build pues muy estándar, que realmente toda esa configuración para testing y para el build te la dejaban a ti como desarrollador. Entonces, creo que hicieron un muy buen trabajo también en esa parte, y ahorita con esta actualización, si no mal recuerdo, ya le metieron todavía un poquito más de trabajo a toda esa parte para crear un build, pero es interesante el resultado que tienes y que tenías ocupando el comando del npm run build que tenías ya desde la versión anterior, ¿no? Entonces, es bastante poderoso. Es muy curioso porque, por un lado, puedes odiar esta configuración porque dices, es que ya todo lo quieren hacer por ti, es súper opinionated, ya es un Ember, güey, qué pedo, ya no haces nada, y no nos deja nada el desarrollador, no puedes tomar decisiones. Pero es que estás hablando de un desarrollador que tiene experiencia, por lo menos unos 3 años, para que tú sepas configurar eso de memoria a mano. Y que además lo hagas bien. Y que además lo necesites, porque creo que hay muchas configuraciones que podemos agregar y que no siempre para cada uno de los desarrollos pues vamos a necesitar. Entonces creo que este tipo de herramientas nos traen la configuración básica, una muy óptima para empezar a codear y hacer una aplicación que esté bien hecha, que tenga toda una arquitectura decente y que tampoco nos tengamos que preocupar, que ese ha sido uno de los grandes puntos que siempre las herramientas han buscado resolver, y es el tema de dejar de preocuparte por configurar cosas y empezar a preocuparte por lo que de verdad te importa, que es construir aplicaciones y tirar código, ¿no? Entonces, lo hace muy bien. Y ahí está la otra parte. Es maravilloso para alguien que comienza. Claro. O sea, güey, yo quiero aprender React. Tienes que aprender Babel, tienes que saber cómo transformar el código. No, o sea, instalas esta mierda y le pones un comando npm start y estás haciendo aplicaciones en React. Eso está muy bien. Ahora, sí, existe el peligro de que te quedes ahí para siempre, que nunca leas sobre Webpack, que no lo intentes por tu cuenta. Pero eso es muy personal. Totalmente. ¿Es tu vicio o no? ¿Es tus ganas o no? Y tampoco te limita a no hacerlo. Tienes el comando del eject que te va a permitir sacar toda tu configuración del lint, del webpack, de todo, para que si tú lo requieres puedas hacer toda la configuración, ¿no? Si ya lo habías hecho de una versión anterior, inclusive la misma documentación te dice que puedes tener algunos errores a la hora de actualizar si es que así lo quieres, pero también te da una muy buena estructura y un muy buen feedback de cómo puedes resolver todos estos errores. El ejemplo más rápido que dice la documentación es que te regreses a un commit, ¿sí? Que también es muy buena práctica que estés haciendo commit en cada cambio tan importante como es una modificación de configuración, por ejemplo. Entonces, que te regreses hasta un commit antes de haber hecho esa modificación
que actualices el comando. De hecho, aquí me gustaría verlo rápidamente. Algo que no hemos tocado. Acá, en el package JSON, como les comentaba Héctor hace ratito, tienen en el React Scripts la versión 2.0.4. ¿Sale? Esto es cuando ya creamos nosotros el proyecto con la nueva versión del Create React App. Pero clásicamente en una versión creada con la primera vamos a tener 1 y algo, no recuerdo muy bien los números, pero es 1 punto y números sucesivos. Lo único que tenemos que hacer es en el package JSON cambiar esos números del 1 punto y lo que tengas por 2.0.4.3, ¿sale? Correr otra vez yarn install. Sí. Y es lo único que necesitas para actualizar tu proyecto a las nuevas configuraciones que trae. Y es monstruoso, porque, o sea, no importa qué proyecto tengas, van a pasar dos cosas. Uno, todo va a funcionar y se va a actualizar y no va a fallarte. No te va a fallar con un proyecto que esté hecho en Create React App 1 a pasarlo al 2. Pero eso sí, la segunda cosa que te va a pasar y vas a sentir feíto es que te van a salir un chingo de warnings que antes no estaban. Claro, definitivo. Pero es por tu bien, güey, porque son warnings un poquito más modernos, de malas prácticas modernas. Por ejemplo, si ustedes vieron ahorita ahí, esto no es un warning, pero si ustedes ya vieron mi código que acabo de hacer, no tiene puntos y comas, ¿no? ¿Sí? Ódienme un poco. Pero a fin de cuentas el código va avanzando y también hay warnings que ni sabías que ya existen. Y también te van a ayudar, ¿no? A crear un poquito de mejores prácticas de tu desarrollo y que no te estanques, ¿ok? Yo domino la herramienta hace 2 años, soy bien chingón en React, pero no te actualizaste por estar desarrollando. Eso es muy normal y natural, claro. Es natural. Bueno, pásate al 2.0, aviéntate la lectura de los warnings y te estás actualizando. O sea, estás aprendiendo de, ok, esto también tampoco lo debo hacer, esto debo hacerlo mejor. Y mejoras. Y entonces agradeces que las herramientas oficiales, como en este caso, también te echen un poquito la mano de aprender y mejorar, claro. ¿no? La verdad es que justo eso que decía Bliss me pasó a mí ayer, que actualicé un proyecto en el que estaba trabajando y, o sea, según yo todo bien, y de repente en como 5 archivos donde yo estaba utilizando operadores ternarios, a mí me funcionaban en ese momento. La verdad es que, como decía Bliss, tenía un par de errores allí que hasta que apareció un linter mejorado con esta actualización ya se lanzaron en la pantalla y yo estuve ahí como 10 minutos leyendo qué babosada había hecho, pero la verdad es que sí, solamente por errores de sintaxis o por no estar pues fijándome bien en cómo yo escribía estas líneas, normalmente en la versión anterior pues no había tenido ningún problema, y ahorita pues el linter la verdad es que está como muchísimo más estricto y sí, justo eso te permite mejorar bastante pues en todo, en el desarrollo que estás haciendo. Y bueno, antes de irnos, Osvaldo quiere hacer una demostración de justamente el feature de SVG que también ya traen. Acá está. Que ya puedes importar el SVG que hablábamos hace ratito. Y en lo que Osvaldo hace este pequeño demo, le voy a pedir a Diego que vaya buscando su tweet para que nos lo presuma a todos. Diego estaba súper emocionado y lanzó un tweet a Dan Abramov y le contestó. Y ahorita les platicamos. Nadie le creía. Bueno, entonces voy a reutilizar este componente que tiene Bliss aquí, o no, mejor me voy a venir aquí a Lab.js y voy a agregar aquí abajo. Si ustedes ya han hecho pues Create React App, cuando abrimos la página y servimos la aplicación, siempre aparece como un logo de React girando, que es un SVG que ya hay aquí, y por default siempre viene en una etiqueta de imagen el SVG, y en el atributo de source el SVG, justo aquí como lo ven aquí arriba, está importado así el archivo, y justo esto funciona. Voy a agregarlo, voy a ir de nuevo al navegador. Que por cierto la actualización de Chrome está medio rara. A veces sí, no te deja. Y además falla un poquito. Y entonces listo, ahí tenemos el SVG, está funcionando, está excelente, pero ¿qué pasa si nosotros quisiéramos, como decíamos hace rato, no editar un montón de cosas, poderle agregar atributos mejores a nuestro SVG, poderlo reutilizar más fácilmente, etcétera, y poderlo tratar como un componente cualquiera? Pues lo que nosotros tendremos que hacer es lo siguiente. Voy a cambiar esta importación y voy a hacerlo. Tenemos que traer React Component. Y aquí vamos a llamar este componente como nosotros queramos. Le voy a poner aquí, por ejemplo, logo. Estamos importándolo desde la misma ubicación, este archivo.
Y en lugar de yo poderlo mostrar como el source de una imagen, voy a poder utilizar logo, porque así lo declaré arriba, como un nuevo componente, y esto debería seguir funcionando de la misma manera. Su PTM. Esto es como si... O sea, esto está cabrón. O sea, lo que estás haciendo es una instancia. Estás haciendo una instancia de un componente genérico de React, ¿no? Y le estás poniendo un nombre a esa instancia. O sea, literalmente estás haciendo una instancia. Sí, claro. Pero el from es la imagen SVG. Totalmente. Entonces, ¿quién está haciendo esto? Yo creo que tiene que ver con varias configuraciones al mismo tiempo, pero también es Webpack 4. Sí, entonces, listo, o sea, acabas de crear una instancia en base a una imagen SVG y la tratas como un componente, porque justamente viene desde React Component, que es justamente la instancia. Ahora, piensa en un momento, o sea, tú estás trayéndote un SVG y al mismo tiempo en esa importación estás poniendo React Component. React Component no viene del SVG. O sea, hay alguien leyendo esa línea y haciendo lo correspondiente. Entonces, esto está súper chévere porque yo uso los SVGs de iconos, pero por ejemplo de una librería. Te bajas UnDesign o te bajas Material UI y así los usas. Pero si no es la librería no lo puedes hacer. Ahora cualquier imagen puedes hacerlo. Pasaba algo bien interesante, por ejemplo, hablando ahorita de librerías, Font Awesome, que es una de las principales que todo el mundo ocupa. Tenías que hacer ciertas configuraciones para entonces poder ocupar los componentes que ya traía o los iconos que tenía Font Awesome. De hecho tenías que importar Font Awesome, o sea, instalar la librería y aparte una que era como adaptada a React. Entonces tenías que usar 2 librerías para poder usar un maldito icono en tu página. Y era un cotorreo, un paint gigante. Si te traías un SVG de cualquier otro lado, de cualquier otra herramienta, pues igual, ¿no? Tenías que generar todo tu componente, tu stateless component desde cero, completamente a manita, poner tu SVG dentro, empezar a cambiar todos los atributos, ¿sale? De estilos que tuviera, tamaños, cualquier cosa en las que React te diera error. Y una vez que lo resolvías, pues ahora sí ya tenías que importar tu componente, porque propiamente ya lo habías convertido tú totalmente a mano SVG en un componente y así era como lo importabas, ¿no? Entonces todo ese proceso se viene a resumir en una sola línea de código, como ahorita lo hizo Osvaldo. Tremendamente fácil. Ahora, el alcance, o sea, si nos ponemos más pro en cuestión de diseño, le pides, estás trabajando con un equipo grande, entonces no estás usando iconos de una librería de terceros, estás haciendo tus propios iconos. Claro. O sea, el trabajo para el diseñador es inmensamente más fácil porque él te entrega una planilla o te entrega independientemente los iconos en SVG y tú como desarrollador te los traes como componentes, los manipulas como componentes, inclusive puedes manipular el SVG, que es cambiarle de color, posiciones, animarlo. O sea, te facilitan la vida. O sea, es Illustrator React directo, ¿no? Entonces, no tienes que convertirlos a icon, ni tienes que pasarlos por imágenes de cierta calidad. SVG, no hay tamaños, es perfecto. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que podemos mostrar más o más destacables de la actualización de Create React App. Entonces, obviamente, tampoco es como que hay un gran evento, pero nos emocionó bastante porque apareció media clase, teníamos que hablar del asunto, empezamos a utilizarlo, Osvaldo le dijeron que codea horrible, los warnings. Entonces, y además, pues nos permite actualizarnos un poquito más y seguir. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de esto en Firebase MX? Bueno, en Firebase MX, el core de Firebase MX, nos encanta React.js. Hemos explorado muchas librerías. David, miren. David odiaba React.js y hacía Angular y todo moto quiero darle un besito. Sí. Pero terminó usando React.js para su producto o para su proyecto actual, entonces eso habla mucho. Entonces React.js es algo que nos gusta, nos apasiona, disfrutamos. Y por eso es que hablamos de esto aquí, porque queremos que ustedes también usen Create React App 2 y sepan cuáles son las ventajas de esto. Entonces, antes de irnos, yo quiero dejar que Diego les presuma su tweet. Que Dan Abramo, ustedes saben que Dan Abramo inventó Redux, trabaja en Facebook actualmente y es uno de los principales coders, free software que trabajan sobre Create React App, además de React. Entonces aquí Diego andaba de farol y le mandó un tweet y le respondió.
ver, platícanos. Sí, entonces como decía Bliss, estuve checando un día antes de que saliera oficial Create React App 2 la beta con MPX, que es más o menos como funciona también lo que comentábamos de Yarn Plug and Play. Y pues tal cual le tomé una foto, un screenshot con mi teléfono a la compu, etiqueté a Dan Abramov y como a los minutos pues le había dado like, ¿no? Entonces estaba súper emocionado. Se orinó de la emoción. En la notificación. Entonces Lo publicó en los 10.000 grupos en los que está. estaba. Déjenlo encuentro. Aquí estaba respondiendo al tweet. Entonces nos sentíamos yo más que ellos, así como estoy hablando con Dan Abramov, ¿saben? Se tomó el tiempo para responderme Dan Abramov, sí, ¿no? Ese fue tu sentimiento. Se tomó el tiempo y pues después la regué, ¿no? ¿Por qué? Porque estuvimos indagando en todo lo nuevo de Create React App, no pude como completar tal cual lo de Yarn Plug and Play. Y pues le volví a tuitear, ¿no? Dije, ¿por qué no? Ya dijo, ya me contestó una vez, me va a responder Y ahí, diario. y ahí fue cuando Dan Abramov te pendejea. Exactamente. Entonces a mismo le pregunto qué es lo que está pasando, qué juego está pasando. Y me contesta así de, no lo sé, un problema en algún archivo, no sé qué estás haciendo. Entonces ahí es donde se cae todo. Deja de programar, por favor. O sea, Diego sigue deprimido. Así. Todo se cae ahí. Pero bueno, ahí estuvimos interactuando con él ayer un poco. Entonces también creo que somos de las, como comunidad, de los que hemos visto Create React App 2 de inicio, porque nadie más lo ha hecho ahorita. Entonces, como decía Bliss, igual es animarlos a que la vean y vean lo nuevo que tiene y cómo se les va a beneficiar en muchas cosas. Y de paso estamos intentando pues acercarnos a ustedes un poquito más. Tenemos siempre un montón de qué hablar, un montón que decir. Tenemos que esperar un mes entero. Y pues la verdad es que entre nosotros luego estamos platicando un montón de cosas de desarrollo y probando herramientas y hasta nos hacemos retos de, no, güey, tú no vas a aprender eso en un día. ¿Cómo chingados no? Y terminamos divirtiéndonos mucho con lo que hacemos. Entonces queremos acercarnos un poquito más a ustedes porque nos encanta lo que hacemos, queremos compartirlo. Y además ya está próxima el estreno de la plataforma oficial de Firebase MX. Estamos tratando de publicar lo más pronto posible después del estreno. Vamos a tener un par de cursos y después más y después más. Y cada vez con más calidad, ¿no? Pero queremos compartirlo con ustedes. Gracias a ustedes tenemos el Meetup, gracias a ustedes tenemos una comunidad súper buena onda, tengo que decirlo. O sea, a veces publicamos cosas en la página de Facebook y decimos, bueno, a ver cuántos haters nos brincan, ¿no? Sí. Y no, o sea, son súper buena onda ustedes. Muchas gracias, les mando un abrazo por eso y les recuerdo que si son haters los voy a eliminar. por eso no brincan. Entonces pues les mando un saludo a todos. Tenemos pendiente el envío de las tazas por los que están pensando eso. Todavía no las he mandado, pues prometo que lo haré. Y bueno, en el próximo Meetup tenemos invitados especiales. ¿Ya están confirmados? ¿Podemos decirlos? Todavía no están confirmados al 100%, pero la realidad es que son invitados bastante especiales que han creado aplicaciones muy muy amplias, ¿sale? Utilizando Firebase. Entonces creo que es uno de los grandes puntos que queremos ahorita recalcar, ¿no? Muchas veces nos han dicho, güey, pues ¿cómo vas a utilizar Firebase para una aplicación real? Hay gente que lo está haciendo y muy probablemente tú habrás utilizado esa aplicación. Y seguramente vas a utilizar esa aplicación hoy. Sí, sí, sí. Y la utilizaste unas semanas atrás para reservar. Sí. Y ni idea, ni te diste cuenta de que tenía y que utilizaban Firebase, ¿no? Entonces interesantísimo. El próximo mes vamos a estar alardeando de que Firebase está siendo usado a nivel muy grande. Y sin más, yo voy a dejar que nos despidamos de ustedes. Tenemos muchas más sorpresas. Vamos a hacer. Si te gustó este stream, danos ahí un like, compártenos y dinos. Déjanos un comentario para saber que de verdad podemos compartir contigo, que te sirve. Y lo vamos seguramente a curar temas mucho más interesantes, más demos en comunidad. Entonces haznos saber por favor que esto vale la pena. Y sin más, yo me despido. Yo soy Héctor Bliss, nos vemos la próxima. Osvaldo, nos vemos, cuídense. David Zavala, y ojalá por favor nos puedan compartir igual en los comentarios más temas. Creo que fue bastante interesante este experimentito y todo lo que comentamos.
Entonces, que nos puedan decir también qué otras cosas les gustaría que platicáramos aquí en la página y que pudiéramos hacer algo muy similar a esto, enfocándonos muy particularmente en esas herramientas, ¿no? Entonces, hasta luego y muchas gracias por vernos. Bye.